la última almazara de Viga y Quintal justo antes de la Revolución Industrial. ¡Ay, qué bonito! Para nosotros es muy importante reivindicar la cultura del aceite de oliva virgen, porque en esta zona todo, a la época de antes del plástico, todo se hacía de esparto. Por eso también es tan grande, porque ya se hizo con idea industrial, pero con una tecnología preindustrial. Entonces se ponían las aceitunas en la tolva, iban cayendo y las piedras de molino iban machacando. En los primeros pasos el hueso está casi intacto, entonces el aceite es de muy alta calidad. Se murió mi padre, que fue mi gran crisis, primera gran crisis existencial. Entonces mamá dijo, o lo perdemos todo o nos está llamando esto. Pero esta sensación de que el tiempo es diferente, precisamente lo auténtico, que es lo que cada vez queda menos. Ha cambiado lo que es la tecnología, pero no la esencia de lo que hace falta para hacer un buen aceite de oliva virgen. Pues de repente me encanta que hay un director de Nueva York, que esto me pasó hace unos meses, que me llama por teléfono y me dice, hemos visto vuestro Facebook, nos gusta lo que hacéis. El Molino de las Pilas ahora mismo es un motor. Lo que queremos es que la gente venga aquí a ponerse las pilas. ¿Vamos a abrir algo? ¡Hola! ¡Qué alegría verte! ¡Qué bien! Por fin llegáis al Molino de las Pilas. Adelante. ¡Qué ganas! Aquí están los bebés saludando. ¡Hola! Lima y Limón. ¡Hola! Pues bueno, habéis venido a un lugar donde recargar las pilas. Pues bienvenidos al Molino de las Pilas. Mira, este es el patio. La estructura del patio es la estructura de probablemente una domus romana, porque en esta zona estuvo habitado desde hace milenios. Y probablemente hay una pista para darte idea de que esto a lo mejor fue muy antiguo en las piedras que aún se han conservado, que son mucho más antiguas que el molino moderno. Estamos al final a nada, 50 minutitos, 55 de Málaga capital, que se viene súper fácil en carretera, que eso en las zonas rurales no siempre es fácil, es decir, eso. Sí. El acceso es precioso, hay unas vistas espectaculares al pantano y si tú vienes, ¿no?, como un huésped que se va a alojar o alguien que viene a estas charlas, estas de dinamización, estas actividades que organizáis, ¿qué se va a encontrar? Porque al final es un espacio muy único y yo creo que también cuentes también un poquito la historia de este lugar. Pues eso, se va a encontrar una almazara de 1882, que fue la última almazara con una prensa de Viga y Quintal, que probablemente es la más grande que se conserva en el lugar original de esa época, que es enorme porque es preindustrial y es la última almazara de la tradición de hacer aceite que se utilizaba el mismo sistema de palanca desde antes de los romanos, la última antes de la Revolución Industrial. Entonces por eso también se abandonó y todo eso. Entonces van a venir a un espacio patrimonial único, pero sobre todo a un edificio con unas paredes de adobe así de grandes, donde hay una temperatura estable todo el año, a un lugar que tiene un microclima brutal porque estamos protegidos de los vientos del norte por la Sierra de la Camorra y abiertos al sur todo el año, con lo cual tenemos una luz espectacular, un silencio total, o sea, aquí no hay ningún tipo de contaminación acústica y ninguna contaminación lumínica, o sea, que sales y ves las estrellas y sobre todo que oyes pajaritos, que eso es una maravilla, o sea, yo soy una loca de los pájaros, entonces puedes oír de todo, o sea, yo tengo una aplicación para reconocer la cantidad de pájaros que viven alrededor nuestro, porque soy incapaz de verlos, pero los oigo, y eso es muy maravilloso. Entonces esa paz y ese tiempo es, pues eso, aquí encuentras tiempo y calidad de comodidad en las habitaciones, cuidamos muchísimo que hay calefacción, que todo el año tiene toda una temperatura interesante, que en verano no tenemos aire acondicionado, pero tenemos aire incondicional. Está todo muy bien pensado para que tengamos una parra que da sombra, que corre el aire, que se huele el jazmín y tenemos unos ventiladores súper silenciosos que mueven el aire, entonces abres las ventanas y te entra el fresquito, que normalmente no hay ni que poner el ventilador, es que es un microclima. Tiene su piscinita que es como una alberca maravillosa que te das tu bañito. Pues esto es paz.
Además tenéis catas de aceite y todo, aceites Evidentemente. vuestros. Bueno, en la época de cosecha recogemos nuestras aceitunas, porque yo tengo ahí unos olivos, tengo adopción de olivos, entonces los olivos centenarios que se arrancaban para poner súper intensivos y demás, he ido rescatando los que he podido con un amigo mío con una excavadora y los hemos traído y han agarrado casi todos, y tenemos entonces variedades súper antiquísimas. Entonces hacemos nuestro propio aceite, que viene la gente, coge las aceitunas, luego lo llevamos al molino, que es para uso propio, y prueban el aceite. Entonces a la gente le hago degustaciones de aceite, pero la cata es una cosa muy técnica. Bueno, muy técnica, pero hago digamos degustaciones de aceite y de productos de la Mejor zona, dicho. porque tenemos miel, tenemos quesos. De hecho, la feria del queso, que se hace ahora cada año en Teba, nació en el molino, y era la feria del queso y el aceite. Lo del aceite se ha perdido, que yo estoy detrás de recuperarlo, que era un poquito como la vinculación con el molino y todo eso. Se ha quedado la feria del queso. Y tenemos muchas queserías con leche de cabra malagueña, y con todo este problema que tenemos ahora también de la sostenibilidad de lo agrario y de las empresas agrícolas. Hay que apoyar a la producción local, que no es que sea cara, es que cuesta mucho, y hay que saber valorarlo y apoyarlo, consumir esos productos, disfrutar esos productos, porque no son de consumo, son de disfrute, y aprender también a apreciar todo ese patrimonio importantísimo que es nuestra agricultura. Pero esto ha sido un proyecto Sí, de mucho recorrido. Mucho recorrido hasta llegar aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque además vosotros veníais de Barcelona, ¿qué os trajo aquí a las raíces? Pues mira, una locura. O sea, en realidad fue como una especie de visión, porque yo me dedicaba al mundo de las artes y muy joven estudié fuera, conseguí una beca, me fui a Berlín y estuve allí trabajando un verano con otros artistas, restaurando espacios industriales como centros de creación autogestionados por artistas, que es como mi obsesión y mi profesión. Y entonces, en una de estas, con el equipo de gente con el que estaba, andábamos ahí en una fábrica y de pronto digo, mi madre, esto como un poquito así como, mi madre tiene un molino hecho polvo en Málaga. Entonces nos subimos todos en una furgoneta y nos vinimos para acá. Esto era el año 98. Y yo estaba trabajando en Barcelona, en museos y en cosas, y había conseguido esta beca para irme a Berlín en verano. Y entonces nos vinimos para acá. Y cuando llegamos, este molino se estaba cayendo, porque como pasa con tantos edificios rurales que han perdido su uso, cuando no sirve para algo, una cosa se cae, se deja caer. Entonces aquí este no había dejado de ser molino hacía muchísimo tiempo, o sea, de hecho fue molino desde 1882 hasta 1900 poco, porque enseguida llegó la revolución industrial y esto quedó obsoleto. Entonces se utilizaba para guardar cerdos, para criar conejos, las cosas del campo, para guardar algún tractor, pero ha llegado un punto que estos edificios que son de adobe les empieza a entrar el agua por los tejados y se disuelven. Entonces habréis visto de camino aquí por la carretera de Málaga, se ven todavía muchísimos de estos cortijos que aún se mantenían y que se han disuelto como azucarillos. Es una pena horrible. Entonces tuve como una especie de éxtasis místico cuando llegué aquí, entre matojos, bicharracos por todos los sitios, el techo que se estaba cayendo, y de repente entré en lo que es la nave del molino y vi el husillo ese ahí que le entraba el sol ya porque se había caído el tejado, y tuve un éxtasis místico. Y entonces una visión, ¿no? Total. Entonces dije, por favor, esto no se puede perder. Claro, a todo esto veníamos los tres hippies con nuestras manos y nuestros abalorios, con toda la ilusión del mundo, con muchas ganas, pero como para intentarlo arreglar nosotros, Sí. y eso era como imposible. Entonces, afortunadamente, una de las chicas que venía conmigo, que éramos tres mujeres, que de hecho el otro día encontramos la foto, que la tengo por ahí, que luego la enseñaré, que era arquitecto, dijo, ¿pero dónde vais, locas? Es que esto ya es una cosa que requiere una intervención muy seria. Entonces, bueno, yo me quedé ahí con esa cosa de no se puede perder, no se puede perder. Entonces me vino como toda una cosa que después fue tomando cuerpo, como de la sensación de que el lugar me estaba llamando para salvarse. Y es un lugar que de alguna manera también es muy simbólico, porque esto era un molino que mi madre había heredado de su madre, porque su madre se lo quedó porque nadie lo quería, mi madre se lo quedó porque nadie lo quería, porque era un trasto, o sea, era una cosa que no tenía utilidad, y lo que tenía utilidad son las tierras, no sé qué, eso se lo fue quedando otra gente, que otros hermanos, otras cosas que eran más de eso. Pero siempre había esta cosa de que había sido algo que había sido del lado femenino de mi familia,
pero que las mujeres nunca habían podido decidir mucho qué hacer con eso, porque este era un mundo que todavía era un poco masculino. Y entonces para mí también se me unió todo, como decir, jo, este lugar me está salvando, me está llamando para salvarse, y no solo por mí, sino por todas mis ancestras que están ahí detrás de que hagamos algo con este camino. Entonces yo de repente digo, mi madre, mamá, es que esto no se puede caer, es una maravilla. Entonces, cuando volví a Berlín, me enteré que la Unión Europea tenía unas ayudas para rescatar patrimonio industrial. Y aquí tenemos tanto patrimonio histórico, de romanos, de todo, que no llegamos nunca a lo industrial. Entonces yo, a través de ese contacto, que ya estaba yo trabajando en esas cosas de patrimonio allí, de restauración de edificios y todo eso, pues nos movimos para buscar una ayuda. Entonces lo que pasa con las ayudas estas es que son créditos, entonces lo que te ayudan es para poder tener una, como así decirte, poderte meter en una hipoteca o en un crédito con un banco, pero luego tienes que devolverlo. Entonces, para poder hacerlo bien, estas cosas en ese momento se hacían muy ortodoxas y muy bien, había que presentar un plan de empresa y un plan de sostenibilidad. O sea, no puede ser que tú te tires ahí, ¡ay, voy a arreglar un molino en Teba! Entonces ahí, muy cauta, mi madre ahí tuvo que montar un plan de empresa, entonces buscó un socio para poder hacerlo, y yo era tan joven que de alguna manera, gracias mamá, me apartó un poco de la cosa, porque claro, yo aquí me hubiera metido y me hubiera estrellado la primera. Entonces se hizo un buen plan de empresa para explotarlo como hotel-restaurante. Entonces se restauró con unos arquitectos buenísimos que hicieron un proyecto que ganó premios. Esto no era una casa de vivir, era una casa de trabajar, y entonces no había casa. Entonces, para poderlo arreglar y para poder mantenerlo y para poder tener un plan de empresa que pudiera darnos un poquito de posibilidad de seguirlo manteniendo, se hizo un perfil de proyecto que era hotel-restaurante. En el tiempo han cambiado muchas cosas, el restaurante no es del todo lo más rentable, entonces lo que no tenía vivienda, tenía solamente unas habitacioncitas para cuando era la época de cosecha, poder estar aquí en los días de la campaña, y entonces eso se ha arreglado como habitaciones de hotel, y luego el patio tenía esta parte de aquí como de caballerizas, entonces se ha organizado también como espacio donde podamos vivir, porque si no, no había casa. Claro. Macarena, yo mientras te escuchaba me ha surgido una pregunta. Al final vosotras, o sea, tú concretamente, tú no naciste en Teba, tú naciste en Madrid, me has dicho antes detrás de cámaras. Sí. Luego te fuiste a vivir a Barcelona, has estado en Berlín. ¿Tu madre nació aquí en Teba o No, tampoco? Mi abuela nació en Teba, mi bisabuela nació en Teba, o sea, toda la familia de mi madre, o sea, de ese lado de mi abuela nació en Teba, pero mi madre ya se fue fuera, nació en Granada ya. En Granada. Y ya ellos se fueron a trabajar a Madrid y yo nací en Madrid. Claro. Mi padre también nació en Granada, pero se fueron a trabajar a Madrid y ya nací yo en Madrid. Ya naciste tú en Madrid, claro. Y sobre eso yo te iba a preguntar, porque entiendo que también tuvo que ser un gran reto, porque estamos hablando, para quien no conozca Teba, es un pueblecito chiquitín en el corazón de Málaga, unos 2000 habitantes más o menos, súper pequeñito. 4000 me dicen por ahí, perdón, sí. Unos 4000 habitantes, es decir, un pueblo pequeñito, cerca de Ronda, el triángulo, ¿no? Lo que se llama el Caminito del Rey, que es muy conocido, el Caminito del Rey internacionalmente, para que nos pongan ahí en el mapa, que tiene además una historia muy interesante, con el castillo de la Estrella de Teba, el Sir Douglas Day, que bueno, eso es para otro capítulo total, sí. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo esas raíces, ¿cómo sentisteis esa llamada tú, tu madre, cuando no habéis nacido aquí, cuando de alguna manera esa identidad cultural os llamó, os agarró un poquito ese corazón, el pellizquito de decir, es que mis raíces, mi identidad está aquí? Y como yo, que aunque he nacido en Madrid, he vivido al final en grandes capitales del mundo, llenas de creatividad, de explosión, incluso de capitalismo, ¿no? Podemos decir, esa efervescencia, cómo de alguna manera lo rural acabó tirando un poco de esa sensibilidad y atrayéndoos para que regresarais, ¿no? Yo entiendo que eso tuvo que ser un reto y un contraste muy grande, y en ese sentido quería preguntaros, ¿no? ¿Cómo lo vivió tu madre? ¿Cómo lo vivisteis vosotras, ¿no? La vuelta. La verdad es que te tengo que decir que precisamente porque hemos vivido en ciudades muy grandes, y yo he sido siempre muy rara, he disfrutado, pero yo no me he sentido de allí. O sea, yo en Madrid no me he sentido de Madrid jamás. Sin embargo, los veranos, cuando venía para acá, estaba en casa. No sé si es por los primos, por la vida, por la infancia que hemos tenido, que era también muy salvaje,
Pero yo llegaba a la ciudad y no, que yo iba con un pato por la calle, que en vez de un perro, ¿sabes? No podía, no. Y también es que tengo ese punto de que me ha venido muy bien viajar y ver mundo para aprender cosas, pero de alguna manera, también es verdad que ellos siempre me preguntan, ¿y tú de dónde te sientes? Y yo hacía así, decía, yo me siento de donde me siento. ¿Sabes? Me he sentado aquí, pues aquí soy. He tenido mucha capacidad de adaptación a los sitios, pero había siempre algo, como que siempre he sido el bicho raro, ¿sabes? Como que en todos lados estaba como, no 100%. Muy capaz de integrarme en todo, pero como sin ese sentimiento como extrañísimo. Sin sentirte que pertenecías a eso, que es una sensación de tranquilidad en el fondo, es como decir, era aquí, ¿sabes? No quiere decir tampoco eso que no puedas considerar otros lugares del mundo como tu casa, porque yo me he sentido a gusto en muchísimos sitios y Barcelona es mi casa y todo, pero es como, ¿sabes? Era aquí algo mágico, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Nosotros en este molino hacemos homenaje a toda una tradición que es nuestros orígenes. Para nosotros es muy importante reivindicar la cultura del aceite de oliva virgen o la cultura del olivo como la cultura de la paz, pero no solo porque haya sido un formalismo, sino porque realmente engloba muchas cosas. El olivo, además, es el árbol simbólico de Atenea. Entonces, para nosotros esto nos resuena muchísimo. Entonces, bueno, ha sido también un homenaje a un esfuerzo de milenios que era el que daba la vida a esta zona. Y de alguna manera este tipo de prensa de viga y quintal es una cosa que ha desaparecido y también significa muchísimo. También para nosotros significa mucho los materiales, por ejemplo, el esparto. Hemos hecho un homenaje al esparto, que ahí tenéis un manojo de esparto, porque en esta zona todo, en la época de antes del plástico, todo se hacía de esparto. Entonces aún hemos conseguido encontrar algún artesano que sabe hacernos todos los cestos que se utilizaban para ir a recoger la aceituna. En esta zona el esparto era importantísimo, sobre todo en la época antes del plástico, se usaba para todo. Entonces ahí tenemos las capachas para ir al campo, o sea, los distintos tipos de cesto. Aquellos de allí del culo plano son las capachas, que son las que se usaban para llevar los líquidos, o sea, la comida, como por así decir, el picnic. Llevabas ahí los líquidos, entonces como es plano no se volcaba la sopa o lo que llevaras. Este es el que se llama preciso, que es lo que solo llevabas lo justo para andar, y es el que llevaban los pastores o cuando se iba a cazar o lo que fuera. Esos son los cestos para coger las aceitunas, que los hay así chiquititos también así como para los niños de juguete. Y estos son para los huevos, estos de aquí redondos son para hacer el queso, y estos son las botellas forradas, que así se mantenía también más fresca la bebida. Aquellos para la leña. Eso son para llevar las botellas, o sea, una cosa muy práctica, irte al campo con las botellas de vino, 4. Y esto de aquí, que me encantan, son las ondas que usaban los pastores para ahuyentar a las alimañas. Y bueno, ahora en Teba hay un concurso de tiro con onda y estamos haciendo un club de tiro femenino que se llama Mujeres con mucha onda, pero soy la única que tira, o sea que por favor apuntaros. Esto es una onda que lanzas. Y bueno, y ahora ya vamos al molino. Pues bienvenidos, este es el molino. Aquí tenéis el edificio. Lo que es interesante de entender es que para que exista una prensa de viga y quintal del tamaño de esta prensa, es muy importante calcular un edificio de estas dimensiones. Y eso es lo que es extraordinario de este molino. No solo que probablemente es la prensa de viga y quintal más grande que se conserva en el lugar original, que eso es porque hay algunas que son así de grandes pero están en museos, entonces no se entiende cómo funcionaba, sino que además probablemente sea de las últimas que se hizo justo antes de la revolución industrial. Por eso también es tan grande, porque ya se hizo con idea industrial, pero con una tecnología preindustrial. Entonces el procedimiento, como ahora, más o menos, consta de 3 procesos importantísimos. Primero, lo que es la molturación de la aceituna. En este caso es el molino de piedra y es un molino que se llama de sangre, porque está tirado por animales. Todo simplemente un animal, un mulo en este caso, que tiraba de las piedras y entonces machacaba la aceituna. Normalmente había 3 mulos
que 2 estaban descansando y 1 trabajaba, cada poco tiempo se iba cambiando para refrescarlo. Entonces se ponían las aceitunas en la tolva, iban cayendo y las piedras de molino iban machacando. Primera piedra que machacaba la que está más cerca de la tolva, con lo cual la primera piedra que machaca es esa. Y eso nos da la pista de que se movía en aquella dirección, que es la dirección contraria de las agujas del reloj. Y a mí me encanta esto, porque como nos encantan los cuentos, nosotros decíamos, los molinos se mueven en la dirección contraria de las agujas del reloj porque nos rejuvenecen y no sé qué. Pero tiene una razón física, y es una cosa que se llama efecto Coriolis. Los aviadores y eso lo conocen muy bien. Parece ser que, bueno, no, parece ser no, en el hemisferio norte la dirección contraria de las agujas del reloj es la dirección del eje de la Tierra. Entonces, hay una ley física, que es el efecto Coriolis, que dice que si se mueve una fuerza en la dirección contraria de las agujas del reloj, técnicamente cuesta menos esfuerzo que si lo movieras en la otra dirección. Claro, esto es una cosa milésimas de gramo a lo mejor, pero claro, cuando son toneladas lo que tienes que mover y mucho rato, y mucho tiempo y muchas vueltas, pues al final se nota. Entonces parece ser que todos los molinos del hemisferio norte se mueven en esta dirección, que me gustó mucho como me lo contó un señor que vino. O sea que si alguien tiene más información sobre el efecto Coriolis, me encantaría aprenderlo, porque aquí también hacemos mucho rescatar la memoria de todos estos molinos, que como ya no queda nadie de los que trabajaron en estos molinos, vamos aprendiendo con los expertos y con todo eso. Las piedras, si os dais cuenta, son bastante cilíndricas, son poco cónicas. Cuanto más moderno es el molino, las piedras son más cónicas porque es más fácil de mover. Entonces, esto quizá señal de que estas piedras vienen recicladas de un molino mucho más antiguo. Os he dicho que el moderno es de 1882, o sea que cualquier cosa anterior a 1882 que nos podríamos remontar no sé hasta dónde, porque yo creo que este lugar ha sido molino de hace mucho tiempo. Y otra cosa que me gusta contaros es cómo se recogía después de molido la aceituna, cómo se trasladaba a la prensa, que es el segundo paso. Entonces eso os lo cuento ahora. Una vez que se machaca la aceituna, la molienda de la aceituna, esa pasta se carga en unos esterones, que son estos esterones redondos que se llaman capachos, del tamaño de aquello de allí, o sea, esto es una maquetita. Se carga aquí dentro, se le pone su tapa, esto se cargaba todo con cubos, se iba llevando y se iba apilando debajo de la prensa. Esta es la prensa. Y ahora os lo voy a enseñar con un dibujito y luego lo vemos en persona. Hay que meter unos trabones en esta pieza que se llaman vírgenes. Se mete un trabón para que todo este contrapeso también trabaje. Entonces hasta este punto es una palanca de primer grado, porque tiene una báscula sobre una pieza que se llama la vija, que está aquí. Cuando ya sigues apretando y metes un segundo trabón, que es la figura aquella, ya todo el peso está sobre el cargo, con lo cual ya esta pieza sobre la que bascula no trabaja, porque ya está todo apoyado ahí. Entonces se quita esa lavija, se sigue apretando, y entonces es cuando se produce la magia de el quintal, que a mí esto me encanta, que es que cuando ya metes un tercer trabón, ¡plaf!, toda esta fuerza viene, se convierte en una palanca de segundo grado y tira del quintal hacia arriba. Entonces esta piedra, que pesa un quintal, se despega del suelo, y esta última prensada es el tiempo que tarda esta pieza enorme en tocar otra vez el suelo. Entonces aquí ya acaba de escurrir el último aceite que queda en el capacho. De ahí viene la expresión Macarena de pesa un quintal. Pues sí, un quintal pesa un quintal. Y bueno, lo interesante de este asunto es que hasta en los dos primeros pasos, esto es como ahora, primera prensada, segunda prensada, todo eso, en los primeros pasos el hueso está casi intacto, entonces el aceite es de muy alta calidad. En las últimas prensadas, sobre todo en la última, el hueso se machaca, entonces ahí ya es otro tipo de aceite que se llama aceite lampante, porque es que se usaba para las lámparas de aceite, de ahí lo de la lámpara, lampante, y entonces este ya es un aceite que ya es de menos calidad. Entonces, bueno, el primer aceite en esta zona además tradicionalmente era el de máxima calidad, y acabo de leer un libro sobre el aceite en Roma, y parece ser que el aceite de esta zona, o sea de la Bética en general, era aceite que se usaba en los rituales religiosos de la antigua Roma y se exportaba bastante masivamente a Roma, y este último es el que se usaba para las lámparas, para las cosas más industriales de la época, o sea, no para comer. Y un poco ahora también es un poco así, o sea, la tercera prensada, o sea, cuando ya es el orujo de aceite, ya es un aceite con mucha menos calidad.
y se buscó una persona experta en hostelería que lo estuvo explotando los primeros años, se inauguró en 2000 hasta el 2010 como hotel restaurante, 2008 más o menos. Y funcionó muy bien, todo y que era un reto, pero esta persona era un profesional de esto, entonces el reto lo pudo asumir medio bien. Entonces con lo que pagaba de alquiler se iban pagando un poco las deudas, lo que era la inversión y tal, el crédito. Pero y yo mientras tanto me dieron la patada así, sigue con tu vida. Claro, menos mal. ¿qué edad tenías? 10, 20, 30, no me acuerdo ahora, pero menos de 30. Menos de 30. Tenía 25, 26 años. No sé si por ahí. Y entonces yo ya estaba en Barcelona muy metida en el mundo de los museos, no sé qué, no sé cuántos, y con esta obsesión del centro autogestionado por artistas, porque yo ya había estado trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo con un proyecto muy gordo que involucraba... Bueno, ahí entra mi parte de por qué estoy en las artes, y es que yo tengo esta visión de que las artes no son una cosa extraña que pertenece a 4 chalaos que se entienden entre ellos, sino que creo sinceramente que las artes son una herramienta de cohesión social. Entonces yo estaba muy metida en un proyecto con el Museo de Arte Contemporáneo de dinamizar todo un barrio donde estaba allí, había aterrizado como un champiñón en el Museo de Arte Contemporáneo, a través de las artes, abriendo las puertas del museo a través del servicio educativo a los niños del barrio, a la gente del barrio y todo eso. Entonces hicimos un proyecto muy gordo que se llamó La Ciudad de las Palabras, en el que intervinieron muchísimos vecinos y donde de alguna manera sacamos a los artistas a la calle, a trabajar con la gente, a pensar qué hacer con las paredes medianeras que se quedaban al descubierto de un barrio que estaba en plena transformación, que es el Raval. Entonces de ahí hicimos una asociación de artistas y creamos nuestro centro de creación autogestionado por artistas. La idea del autogestionado por artistas es porque creo sinceramente que los artistas se merecen cierta independencia de los vaivenes políticos y de las cuestiones que a veces no tienen nada que ver con la creación, y la creación es un mundo tan delicado que requiere una dedicación continua y un aprendizaje continuo que no puede estar en manos de cosas que hoy están y mañana no. Entonces, como yo había vivido eso en el museo, que de repente cambiaba la dirección y todo el trabajo de muchísimos años de un montón de gente, no solo los artistas, sino el departamento del servicio educativo, que había trabajado con escuelas del igual, según el que llegaba, pues eso pasaba hasta en situación de riesgo. Para nosotros era muy importante tener nuestra casa. Y además que nada más decidiéramos nosotros, o sea, los socios. Entonces a partir de ahí, de las artes visuales, me fui transformando en algo muy extraño, porque de repente empezaron a llegar, que siempre lo había tenido cerca, pero nunca lo había vivido tanto, con esta proximidad con el público y esta necesidad de encontrarte con la gente, aparecieron las artes escénicas. Y a través de esas casualidades de la vida, plaf, el Almacén, que es como se llamaba nuestro lugar, nuestro proyecto en Barcelona, Almacén, un almacén con C, de zapatillas con Z, pues se transformó en un lugar que era un vivero de propuestas. No solo era un centro de es un centro de creación autogestionado por artistas, sino que ahí los mismos socios, que acabaron siendo los vecinos, todo el mundo, proponían cosas, había continuo aprendizaje, se han creado compañías y tal. Bueno, todo eso en Barcelona. Mientras tanto, aquí el Molino se estaba desarrollando bien como hotel-restaurante. Pero llegó la crisis del 2010, yo no supe nada de esto, yo seguí para adelante en Barcelona, con estas cosas, y en el 2014 se murió mi padre, que fue mi gran crisis, primera gran crisis existencial en mi vida. Entonces mi madre, tuvimos que pensar en muchas cosas, y entre las cuestiones estas que pasan cuando desaparece la gente, apareció una deuda de cosas que no se habían sabido y que de repente pues había que coger por las riendas, porque resultaba que esta persona que se hacía cargo del molino ya no podía hacerse cargo del molino y había quedado todo por hacer, deudas por pagar y un montón de problemas. Entonces mi madre, que es muy pragmática, dice: tu padre era una persona de ciudad y nunca hubiera podido tomar una decisión así, pero yo toda la vida he oído a mi madre hablar del molino, de Teba. De hecho está aquí, descubrimos que estaba aquí enterrada su abuela, que no lo sabíamos, y yo tengo esta cosa de volver a Teba. Y digo: mamá, yo también, o sea, que nos está tirando ahí algo, que estamos ahí como por las raíces. Pues entonces mi madre dijo: bueno, o lo perdemos todo o nos está llamando esto, o sea, vamos para allá.
¿Cómo funcionaba la prensa? La prensa, ya os he dicho antes, se giraba el husillo, entonces iba apoyándose sobre esta valija, mandando esta fuerza impresionante hasta aquí. Entonces, de aquí iba como saliendo el aceite, que una primera prensada ya era el mismo capacho, porque ahí se quedaba la piel y el hueso, y el aceite caía, pero eso que salía era muy espeso, pasa hoy en día igual, muy denso, tiene a lo mejor un 10% de aceite y el resto es agua o sólido. Es muy importante separar ese sólido del aceite, porque la guerra para poder preservar el aceite y que tenga calidad es la oxidación. Entonces hay que intentar separar cuanto antes lo sólido para que no se oxide y además mantenerlo en un lugar, que os explicaré, con 3 condiciones fundamentales para que se evite la oxidación también y no pierda calidad. Entonces aquí el aceite caía por aquí, o sea, esta especie de primigenio aceite muy denso, y aquí, misterios de la vida, hay un nacimiento de agua que solo tiene agua en la época de cosecha. Claro, mi madre dice, tiene agua en la época de cosecha porque es la época de lluvias, claro. Yo ya lo pongo muy romántico, pero tiene una lógica. El caso es que este lugar no tiene agua hasta que en esta época es un agua de manantial y en verano está seco, y entonces aquí este agua sirve de primer filtro. Entonces ahí el primer alpechín se va al fondo y ese aceite un poco más limpio flota. Entonces de aquí a mano, con cubos, se llevaba a la primera tinaja, que habéis visto fuera, chatita, que es la tinaja de decantación, que es esta de aquí. Entonces en esta tinaja se dejaba reposar para que se separara un poco más. Esta tinaja es poco honda para poderla ir limpiando y quitándole lo que se quedaba de residuo en el fondo. Y de aquí ya se llevaba a la bodega. Y las vinculaciones con las personas han sido muy profundas y eso ha sido un reto y un descubrimiento también. Y desde esa sensibilidad, Macarena, también emprendisteis, es decir, no solamente hicisteis el cambio de me voy a vivir a Teba, dejo Barcelona y me voy a vivir a Teba, sino que además desde esa sensibilidad habéis emprendido y sois un ejemplo de mujeres en lo rural, de repoblación, además de traeros todo ese conocimiento, esa experiencia, esa trayectoria aquí para de alguna manera incluso también desplegarlo y dinamizar el territorio, ¿no? Yo sé que habéis, y me encantaría que contarais, por ejemplo, iniciativas que habéis llevado a cabo, que sé que seguís llevando y que luego le vamos a preguntar también a Mar que nos cuente, pero fruto de todo eso también os han venido reconocimientos y premios, ¿no? Sí, como el sí, de la Noria. Bueno, estamos o sea, súper agradecidas y súper sorprendidas, porque a mí, o sea, no voy a comparar, pero ha habido reconocimientos en otros lugares, pero así tan bonitos, con tanta... Ha sido... no sé cómo explicar. Me ha parecido, para mí ha sido muy importante. Es que hemos tenido 2 años seguidos de un reconocimiento que nos ha dado mucha alegría. Básicamente porque nos ha hecho sentir que no estábamos solas y que tampoco estamos tan chifladas. O sea, Importante. Es bastante importante. Entonces, eso te da muchas ganas de seguir y sobre todo de seguir apoyando a gente para que la gente crea en las cosas. Que creer en las cosas no es tirarte a la piscina a lo loco, es crear las oportunidades para que las cosas sean reales. O sea, no solo basta con tener una visión o un sueño, sino con que tienes que tener mucha humildad para aprender mucho, aterrizando mucho donde estás y trabajar mucho con lo que tienes alrededor, con la gente que tienes alrededor y aprender continuamente. Entonces, para nosotros el reconocimiento ha sido un reconocimiento de toda la gente que nos ha apoyado. O sea, en realidad esto nosotras es que había que poner un nombre, pero en realidad el premio ha sido de toda la gente que nos ha acompañado en los proyectos. Empezando por cuando trajimos las noches de verano al patio del molino, que decíamos, estamos chifladas, va a venir alguien, y se llenó. Y esta gente llena cada vez que hacemos algo. O sea, la gente y no solamente gente de Tebas, que se traen a sus amigos de Málaga, de Antequera, de Campillos, de gente que viene desde la otra punta de España porque de repente viene no sé quién a actuar aquí y se vienen a verlo actuar aquí. ¿Sabes? También para mí eso es muy importante, que gente de fuera viene buscando esto. Y como yo tengo bastante facilidad para comunicarme con la gente de fuera, pues de repente me encanta que hay un director de Nueva York, que esto me pasó hace unos meses,
que me llama por teléfono y me dice, hemos visto vuestro Facebook, nos gusta lo que hacéis, me voy con mi mujer, que es una actriz de estas conocidísimas de las series de Marvel, que quiero estar en un sitio perdido del mundo donde nadie me reconozca, que quiero estar 3 días escribiendo y que quiero que me cuentes todo eso. Y voy a conoceros. Y de repente viene aquí y el señor me enseña un tatuaje aquí que pone, que resulta que tiene una raíz escocesa, y la otra señora maravillosa hace así y se levanta así el jersey y tiene aquí tatuado una rama de olivo. Digo, concho, es que todo confluye aquí. Yo estoy llorando ahí, oh, qué cosa tan bonita. Cualquiera diría que era el destino o el universo. Pero es que existe, ¿verdad? Eso es así. Y entonces yo siempre pienso que creer en las cosas es dejar la puerta abierta, que el destino está. En la magia de la vida. En la magia de la vida, y que realmente no es que esté todo escrito, es que si tú abres la puerta las cosas suceden y la gente está deseando esos encuentros mágicos. Entonces la gente que va llegando por aquí, de clientes también que se alojan aquí y tal, no suelen ser solamente gente que viene por el Caminito del Rey, que también, o para las carreras de los karts, que nos viene muy bien, o lo que sea. Es que cuando aterrizan aquí siempre hay un porqué más, y entonces cuando les enseñamos el molino, lo que sea, tal, siempre encontramos un clic que acaban siendo de la familia. Entonces esa es la familia interesante. Había una cantidad de gente entera maravillosa que estaban metidas en el mundo de la cultura, que les interesa, una cantidad de mujeres maravillosas de las que aprender, a las que escuchar. Entonces poco a poco nos fuimos metiendo también en esa cosa de escuchar a las mujeres, y de alguna manera también venía de nuestro proyecto de decir, este lugar nos estaba llamando para hablarse de otra manera, desde otra manera, y era en femenino. Es decir, no sé cómo explicarlo, pero fue una cosa muy poderosa. Entonces el lugar se ha ido un poco como especializando también en esto. Por un lado, las artes como motor de cohesión social, que es de donde venimos, como un motor de creación, un motor de encuentro, un motor de difusión artística, pero además un lugar de encuentro y un lugar donde valorar todo este patrimonio inmaterial de la humanidad, que son el legado de las mujeres, y sobre todo en el ámbito rural. Y ahí también pues, nos hemos un poco como especializado en hacer encuentros de mujeres, mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, mujeres de cualquier tipo de ámbito de su vida, de las que tenemos que aprender y agradecer muchísimo, que su empresa es su vida, pero que ahí también nos hemos dado cuenta que esta sensibilidad tiene que ver con la cooperación, con la conexión con la vida, con los cuidados. Entonces también el hecho de que mi madre con 80 años fuera la líder de este proyecto, con todo lo que eso implica, también ha sido muy significativo. Entonces nos ha hecho aterrizar en otro orden de cosas, en otros tempos que tienen que ver con la vida, y con el respirar y con el compartir. Entonces el Molino de las Pilas ahora mismo es un motor. Lo que queremos es que la gente venga aquí a ponerse las pilas. Entonces, a descansar, a conocer el entorno, que es maravilloso, pero que también puedas venir y descubrir un espectáculo increíble, o que puedas venir a hacer un encuentro de trabajo y tener tu sitio fuera del mundo, donde poder tener toda la libertad y todo el tiempo del mundo y todo el aire del mundo para poder crear cosas, y sobre todo también acompañar el liderazgo femenino. O sea, creer en el liderazgo femenino, que no es ni mejor ni peor, pero que se ha escuchado menos, y que es una forma de hacer que está muy vinculada a la vida. Y entonces nuestra reivindicación es esa. O sea, hay que, de alguna manera es una alegría que la vida, que ha sido difícil en algunos casos, nos haya traído hasta aquí, y este molino nos ha puesto en el reto de agradecer, incluso lo difícil, y reconocer la raíz esta, que de alguna manera nos da una forma de entender la vida de otra manera. ¡Toma! No voy a digiere eso. Realmente la prensa es lo que le da la identidad a este molino, a esta almazara, vaya, porque en realidad es una almazara. Una almazara es la palabra árabe para la fábrica de aceite. Y como os he contado, la fábrica de aceite, y hoy en día más o menos es lo mismo. Tiene 3 elementos. Molino, que es para machacar la aceituna, prensa para estrujar la aceituna, y bodega para decantar. Hoy en día los procedimientos son diferentes, pero son 3 pasos igual. También hay una batidora que bate lo que es la pasta, un procedimiento que ahora mismo es por centrifugado, que saca todo el aceite, y una decantación que también se hace en unos cubas de decantación con unos filtros y todo eso, que ha cambiado lo que es la tecnología, pero no la esencia de lo que hace falta para hacer un buen aceite de oliva virgen extra. Entonces, bueno, la prensa
En realidad es una palanca y este sistema de aplastar algo es muy viejísimo, o sea, es decir, yo creo que desde los cromañones coger un palo y hacer así sobre una piedra y hacer plaf y lanzar una fuerza por un lado y ver que se multiplica en la otra punta y chafar algo es muy viejo. Pero claro, las prensas estas también es el tipo de prensa que se ha usado también para el vino y para otras cosas, pero lo que tiene de extraordinario es la dimensión, porque claro, las prensas estas solían medir lo que medía un tronco que podías atar con cuerdas, porque claro, todo depende, cuanto más larga es la prensa, más fuerza ejerce, con lo cual lo que es realmente extraordinario de este lugar no solo es la dimensión de la prensa, sino que todo el edificio está hecho en consonancia a la fuerza que manda esta prensa. Entonces por eso es particular, porque prensas tan grandes como esta a lo mejor hay en algún museo, en Antequera hay una muy parecida, pero en el lugar original no quedan porque estos cortijos se han caído la mayoría, porque no ha habido conciencia de preservarlos. Para nosotros la real, nuestra misión o mi visión en su momento y el enamoramiento que tuve con este lugar fue preservar el lugar entero, porque el edificio es realmente extraordinario. Estamos hablando de unos arcos de adobe que tienen un vano de casi 6 metros. Eso hay que saber mucho para hacerlo. Estamos hablando de una viga exenta, que es donde se apoya el molino, que son 10 metros de viga de madera. O sea, que es que la gente que hizo este molino pensó mucho y esto estaba a punto de desaparecer, porque esos edificios son de adobe y como todo lo de adobe, en cuanto el techo empieza a tener problemas de agua y le entra el adobe agua, se deshace como un azucarillo. La familia que creamos en el darse con este creer que hay esta conexión preciosa y que viene también de estar agradecidas a que a pesar de las dificultades las cosas pueden ser y ya está, es como una corriente eléctrica, o sea, las pilas, se te ponen las pilas, te las pones y eso es un poquito lo más bonito del proyecto. Entonces, no es solamente los encuentros que hacemos de emprendedoras, de acompañar a las mujeres, sobre todo, porque para mí es muy importante el liderazgo femenino. No por una cuestión exclusiva, no sé qué, también me encanta, o sea, los hombres están implicados en los proyectos sin ningún tipo de problema, pero el liderazgo femenino en el siglo XXI tiene unos retos sutilmente diferentes, que tenemos que estar muy encima para conservarlos, reconocerlos, ampliarlos. Entonces eso tiene que ver también cómo organizamos las cosas. Entonces lo que más me gusta de los encuentros que hacemos aquí es este sentido de cooperación, de nutrirnos mutuamente, que es una cosa que no debería ser patrimonio exclusivo de las mujeres, que es un patrimonio universal, que muchos hombres ya también lo entienden, lo comparten y eso es una alegría, pero que hay que militar en eso porque es precioso y es muy transformador. Sí, además el papel de la mujer rural, yo creo que cualquiera que rasque un poco se da cuenta de lo importante de ese liderazgo femenino, precisamente en esa cohesión, dinamización. A mí me han repetido mucho en diferentes lugares de España, todo muy diverso y al final la conclusión siempre es la misma, ¿no? Las mujeres fijan población, las mujeres dinamizan, conexionan, crean comunidad y esa comunidad al final es la que hace que permanezca esa raíz, esa identidad cultural que luego se acaba al final trasladando intergeneracionalmente. Entonces yo creo que por eso también es muy importante esta labor que hacéis vosotros y su papel femenino, ¿no? Y a mí me estaba encantando la conversación contigo, la verdad, Macarena, y me parece precioso y yo quiero preguntarte, ¿no? El Molino de las Pilas al final es alojamiento, es experiencia, pero si tú tuvieras que definir el concepto de este espacio, ¿qué es hoy el Molino de las Pilas? Pues para mí es un motor de encuentro y de creación en el entorno rural, en el corazón rural de una provincia como Málaga. Que además es muy importante para nosotras que estamos en el interior de la provincia de Málaga, que Málaga se conoce solo por la costa. Y es que esto es increíble, o sea, tú has visto las vistas que hay aquí, o sea, la gente no conoce este paisaje y es increíble. Yo me he enamorado, la verdad, es increíble. Eso, yo quiero quedarme aquí vivir. Y sin la masificación de la cosa, pues eso, un poquito más el referente que tiene todo el mundo de la Costa del Sol, del turismo de playa, o sea, es otra cosa. Entonces eso, para mí, es muy importante también preservarlo, para darle valor y que de alguna manera también para mí es muy importante aportar ese valor
para que haya un cierto tipo de turismo, que para mí es un reto importantísimo, para no acabar muriendo de éxito, como hemos hablado antes, de todas esas cosas de morir de éxito en las ciudades por cuestiones de cómo se pierde la identidad de las ciudades cuando de repente entra el macro business, de que ya no pierde toda la identidad y entonces ya no hay ni vivienda para los que viven allí y tal. Estos lugares que aún tienen mucha identidad porque tienen población local, hay que preservarlos porque hay un cierto tipo de turismo que deberíamos ayudar a consolidar, que debería venir buscando precisamente lo auténtico, que es lo que cada vez queda menos.